radio y a quienes nos ven a través del internet, un saludo desde Iglesia Elim de Santa Ana. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor para que Él nos entregue su palabra y que Él fortalezca nuestra vida. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias porque esta noche nos tienes reunidos en este lugar con el objetivo de poder fortalecernos y ser capacitados, Señor, para toda buena obra. Señor, queremos agradecerte porque nos has traído con bien a este lugar y estar acá, Señor, nos hace tanto bien porque encontramos respuesta a nuestras peticiones. Ahora yo quiero pedirte, Señor, que tú puedas manifestar tu gloria esta noche y que todos podamos ser instruidos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Ahora te pedimos que tu palabra nos pueda ser abierta y que tu Espíritu Santo, Señor, quien inspiró, pueda colocar el mensaje de vida para todos aquellos que la vamos a escuchar. Aparta todo estorbo, todo obstáculo, todo impedimento, toda distracción, Señor, y que así podamos recibir completa la bendición que has preparado para nosotros. Añade a tu iglesia, Señor, los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como de los que a través de la radio o el internet van a escuchar este mensaje. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la epístola de Santiago. Epístola de Santiago, capítulo número 5. Y vamos a leer a partir del versículo número 13. Santiago capítulo 5, versículo 13 nos dice la palabra del Señor. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra, y durante 3 años y medio volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, como usted se habrá dado cuenta ya en la lectura, estos últimos versículos de la carta de Santiago están estimulando a los cristianos para que tengan una vida de oración. En el estudio, hermanos, que vamos desarrollando de las doctrinas de nuestra iglesia, una de las doctrinas más fundamentales tiene que ver con el ejercicio de la oración. La oración, hermanos, como todos lo sabemos, es el medio por el que nos podemos comunicar abiertamente con Dios. Sin embargo, a pesar de que conocemos esa verdad, no le damos el valor a la oración como es debido. Se sabe, hermanos, que el promedio de oración
entre, por ejemplo, los estadounidenses, de acuerdo a estudios que se desarrollan, hermanos, se sabe que, por ejemplo, entre los estadounidenses, entre los creyentes estadounidenses, el promedio de oración en la semana es de 8.5 minutos a la semana. Ese parámetro que para nosotros podría ser, bueno, corresponde a los Estados Unidos, quizás no difiera mucho de nuestra realidad latinoamericana. Lo que sucede es que acá no hay forma, o no se ha dado, hermanos, procesos de estudio, de investigación que traten la manera de ver cuál es la cantidad o el tiempo que los creyentes dedican a la oración. Pero eso no es muy difícil de saberlo, porque uno de los efectos de la oración en el cristiano es que la oración tiene como finalidad modelar el carácter. La oración tiene como finalidad que nosotros logremos madurar en la fe. Y obviamente, hermanos, bastaría ver cómo son las reacciones, las conductas, las decisiones, las emociones de una persona para saber que esta persona no tiene un espacio de oración. La Biblia establece algo muy importante, y esto lo dijo Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que nosotros decimos determina lo que hay en nuestro corazón. Y usted, hermano, solamente necesitaría unos cuantos minutos para darse cuenta qué es lo que hay en el corazón de cada persona, y sobre esa base pensar que los tiempos de oración que se deberían de tener en realidad no existen en la vida de muchos cristianos. Como le digo, lamentablemente esta es la realidad de la iglesia. La iglesia, a pesar de que sabe que la oración es el medio por el que nos acercamos al Señor para expresar nuestras peticiones de oración, normalmente solo nos enfocamos en la oración cuando tenemos una necesidad. Y a veces las circunstancias de la vida que Dios permite nos conducen, hermanos y hermanas, a un punto sin retorno. Piense por un momento en esto. ¿Cuándo han sido las oraciones más intensas que usted ha tenido? Cuando está enfermo, cuando está desempleado, cuando va a ir quizás a una operación en el hospital, cuando uno de sus hijos está en una condición de riesgo. Es ahí donde nos volcamos a la vida de oración. Pero como estos son sucesos que no es que los tenemos siempre, eso, hermanos, nos conduce a darle una oración, a tener tiempo de oración que no son los suficientes o los necesarios. Y vea esto: para nosotros, hermanos, orar es simplemente ir a pedirle cosas a Dios. Señor, dame, Señor, bendecime, Señor, por favor, provéeme, Señor, dame la casa, Señor, dame salud, Señor, dame empleo, Señor, yo te pido por favor que fulanita me haga caso, Señor, yo te pido que el menganito me mire. Nuestras oraciones suelen ser muy triviales, pero no reparamos en el hecho que la oración nos va modelando. La oración debe de modelar nuestro carácter. Y lo primero que tenemos que dejar como sentado, como base, es que la oración, hermanos, tiene como objetivo modelar el carácter de Cristo en nuestra vida. La oración, hermanos, no es simplemente el instrumento para obtener cosas, sino que la oración, más que obtener una respuesta, es preparar nuestro corazón a la respuesta que Dios nos pueda dar. Porque si bien es cierto, nosotros podemos acercarnos ante el Señor y pedirle a Él confiadamente lo que querramos en su nombre, se vuelve importante, hermanos, que
la oración nos capacite para recibir la respuesta que definitivamente Dios nos dará. Dios nos va a responder a todas nuestras oraciones, pero no siempre de la forma en que nosotros creemos que Él lo hará. Dios no siempre nos va a decir que sí a todo lo que le pidamos. Es más, en ocasiones Dios nos va a decir que no. En ocasiones Dios nos va a decir que esperemos. Pero ante eso, hermanos, nosotros tenemos que tener el espíritu y la actitud de una persona que depende totalmente de Él. Cuando nosotros oramos, estamos mostrando nuestra dependencia de Dios, y al tener esa dependencia de Dios, crecemos en madurez. Fíjese que como, hermanos y hermanas, el crecimiento y la madurez espiritual se mide en una dirección opuesta a la madurez que las personas deben de desarrollar en la vida. Por ejemplo, nuestros hijos van a aprender a madurar en la medida en que dependan lo menos posible de nosotros. O sea, un hijo saludable, un hijo con carácter, un hijo que va a representar algo positivo en la vida, es alguien que no depende de sus padres, que va a ir creciendo en madurez en la medida que va avanzando en edad, comienza a asumir responsabilidades acerca de lo que quiere en la vida, porque es consciente que sus padres no van a estar para siempre. En eso, hermanos y hermanas, se puede ver la madurez de nuestros hijos, en que en la medida en que el tiempo va pasando, ellos se van volviendo más independientes de nosotros. Pero fíjense que el caso contrario con Dios, en la medida en que vamos madurando espiritualmente y en la medida en que vamos creciendo espiritualmente, nuestra madurez está determinada en qué tanto dependo yo de Dios. Es decir, a mayor dependencia de Dios, mayor crecimiento, y mayor crecimiento es igual a madurez. Por eso es que la oración es indispensable. Por eso lo primero que es importante que entendamos es que la oración, hermanos y hermanas, nos acerca y nos otorga un privilegio especial que no tienen todos los seres humanos. Nosotros tenemos acceso al secreto del Señor cada vez que oramos, y tenemos acceso a ese secreto por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso es que nuestras oraciones son en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, debemos de cambiar nuestra perspectiva acerca de la oración. No me vaya a responder, solo respóndaselo usted mismo. ¿Cuántos este día tuvieron un tiempo de oración considerable? Saludable es la palabra. Un tiempo de oración saludable. ¿Cuántos hermanos y hermanas tuvieron un tiempo de oración saludable? No me respondan. Y si usted se pone a pensar, bueno, la verdad que yo ni oré. Ahora yo le haría otra pregunta. ¿Cuántos tuvieron un tiempo con el espejo negro, el Black Mirror, o sea, el celular? ¿Qué tiempo usted le ha dado a su celular este día? Quiero decirle algo. Si su tiempo con el teléfono es mayor y supera a su tiempo en oración, la salud espiritual de usted es grave, crítico. Lo tenemos que llevar a la UCI inmediatamente. Algunos se ríen porque se están muriendo espiritualmente. Y es cierto, hermanos. Si su tiempo de entretenimiento supera a su devoción, a su búsqueda con el Señor, estamos en una condición bastante crítica. Y por eso es que se vuelve necesario que nosotros nos replanteemos
lo que significa la oración. Vea, hermanos y hermanas, que estas últimas palabras que Santiago escribe en esta carta, en realidad, más que una definición acerca de lo que es la oración, es un estímulo para los creyentes, porque dice el versículo 13: ¿está afligido alguno entre ustedes? La aflicción es el resultado, hermanos, de un estado de ánimo provocado por algo que sale de nuestro control. Es decir, hay algo que sale de nuestro dominio, de nuestro control, y muchas veces eso nos aflige. ¿Cuántos alguna vez nos hemos sentido afligidos o preocupados, hermanos, por algo? No se sienta mal, todos en algún momento nos hemos sentido preocupados o afligidos por algo. Pero vea lo que dice Santiago: si hay alguien afligido entre ustedes, si ustedes sienten que hay algo en su vida que sale de control, que ya no lo pueden dominar, dice el versículo 13, en la segunda parte de la sección, dice que ore. ¿Está afligido? Ore. ¿Y por qué hay que orar cuando estamos afligidos? Porque cuando yo me doy cuenta que no tengo control de ciertas cosas, el único amparo seguro que yo tengo es recurrir al que hizo los cielos y la tierra, y para el que todo es posible. Entonces, si hay algún momento, hermanos, en que la aflicción llega a tocar nuestra vida, tenemos que orar. Y eso es interesante porque Santiago está diciendo algo. Hermanos, si hay algo que les aflige, si hay algo que les preocupa, es porque eso que les ha pasado se ha salido de control. Ya no lo pueden controlar. ¿Cómo controla usted el desempleo? ¿Cómo controla usted la enfermedad de su pequeñito que está ardiendo en fiebre? ¿Cómo controla usted, hermanos, una mala noticia? ¿Cómo controla usted la rebeldía de sus hijos? ¿Cómo controla usted el corazón y la incredulidad de su esposo o de su esposa? Cuando sentimos entonces que hemos topado, que hemos tocado fondo, entonces, hermanos y hermanas, debemos de hacer como dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. Y él mismo se responde: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es poner nuestra mirada en el Señor. Entonces, si hay algo que le agobia a usted esta noche, ore. Ore. A veces hay hermanos que me comparten y me dicen: yo siento que se me va el sueño, tengo insomnio, me dicen. Entonces, ¿qué debe de hacer cuando llegue el insomnio, hermanos? Váyase a orar, hermano, porque ese insomnio es el resultado de una preocupación. Algo no lo está dejando dormir. Entonces vaya delante del Señor y dígale: Señor, yo no puedo, las cosas se me salieron de control, en mi matrimonio las cosas están arruinadas, no logro conseguir empleo, siento que voy de mal en peor. Pero tú lo puedes hacer todo. Pero no solamente los tiempos de oración tienen que estar cuando estamos afligidos, sino que vea lo que dice la segunda parte del verso 13: ¿está alguno de buen ánimo? Vea que bien práctico Santiago. Y dice que cante alabanzas. En realidad, hermanos, cuando Santiago dice cantar alabanzas, se está refiriendo a los salmos. Y los salmos son oraciones, son expresiones de gratitud a Dios. Algunas veces son de aflicción, otras veces son de petición o súplica, dependiendo. Pero acá Santiago dice: hermanos, están de buen ánimo, canten himnos, canten alabanzas. Se está refiriendo a los salmos. Cuanto también de nuestra oración muchas veces, hermanos, se concentra en adorar y en tributar al Señor honra y gloria.
dentro de sus espacios de oración. ¿Cuántas veces nos hemos tomado el tiempo de adorar el nombre de nuestro Dios? ¿Cuánto de nuestro tiempo de oración se encamina a glorificar lo que Él ha hecho por nosotros? Muchas veces, hermanos, solamente somos como aquellos 9 leprosos que fueron a solicitarle al Señor un milagro, pero cuando el Señor respondió a la petición, a la oración, nos damos la espalda y no regresamos para dar las gracias. No adoramos al Señor ni expresamos con gratitud lo que Él ha hecho por nosotros. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted tiene motivos para darle gracias a Dios? ¿Cuántos de los que estamos acá de verdad tenemos motivos para darle gracias a Dios? Solo el hecho que estemos acá, hermanos, es para darle gracias al Señor. Le voy a decir algo, aquí hay muchos de otro lado, no han venido, van a venir mañana despistados, no son ustedes. Pero hay gente, hermanos, que se levanta y no le da gracias a Dios. Se levantan y no le dan gracias al Señor. Hermanos, que cada día vivamos es un milagro. Que le bombee el corazón, que le funcione el cerebro, que todavía sus pulmones, hermanos y hermanas, respiren, es milagro de Dios. Hubo gente que de la pandemia no pasó, si acabamos de salir de eso. Pero mira, el Señor en su misericordia y en su bondad lo tiene acá sentado. Le aseguro que hay gente que nos está oyendo en este momento en la radio, que está en una cama y quisiera estar acá. En muchas ocasiones, cuando hemos ido a orar por hermanos que están enfermos y están postrados en cama, ¿saben una de las cosas que más nos dicen los hermanos? Hoy sí valoro, hoy como quisiera ir a la iglesia, pero mire, mi vejez, mi enfermedad, mi situación no me lo permite. Debemos de dar gracias, hermanos, también porque tenemos una familia en Cristo, porque tenemos una iglesia, porque nos podemos reunir acá para alabar y bendecir el nombre de Dios. Hay muchos motivos para darle gracias al Señor. La oración entonces también tiene que buscar que seamos agradecidos con Él. Si tú coronaste un logro académico, económico, laboral, familiar, dale gracias al Señor. Y con esto no me estoy refiriendo, hermanos, necesariamente a hacer cultos de acción de gracias, que muchas veces esos cultos la gente más se centra en comer, en la horchata, en el pan con pollo, en las vejigas. Pero cuando se pone o cuando hay tiempo para darle gracias a Dios, la oración entonces debe de modelar en usted la gratitud por el Señor. Dice más el versículo 14: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Quiero recordarle algo. En esta época la medicina no había avanzado mucho. Es más, la medicina en el siglo primero era más una cuestión más de superstición. Cuando una persona tenía un dolor, una enfermedad, hermanos, eso era muy angustioso. Hoy nosotros tenemos la bendición de Dios que la ciencia ha avanzado un poco. Pero aún cuando ha avanzado la ciencia y la medicina, usted sabe que la salud no está al alcance de todos. Yo no le tengo que dar a usted, hermanos, una gran explicación acerca de esto. ¿Cuánto tiempo no tiene que esperar para pasar cita en un hospital, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar usted para ir con el especialista en el seguro, hermano? No, hombre, hermano, si son 7 meses y usted con el dolor, vuelva dentro de 7 meses, y cuando llega, el doctor no llegó curiosamente ese día, se la vuelven a reprogramar para el otro año. Esa es la realidad.
de nuestro país. Y ante esa situación donde el sistema de salud es precario, donde no hay medicina y la poca medicina que hay es genérica, no cae bien a su situación, es más un paliativo, tenemos al mejor médico de médicos, aquel que dijo que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Por eso dice, hermanos, si hay alguien que está enfermo, mande a llamar a los ancianos y que lo unjan con aceite. El énfasis no está en el aceite ni en los ancianos. Eso, el aceite simplemente es un estímulo para nuestra fe. Pero lo que sí se recalca nuevamente: estás afligido, ora. Estás agradecido, ora. Estás enfermo, ora. Es oración. Como decían las ancianitas, es rodillol. Rodillol en la mañana y en la noche. Necesitamos buscar al Señor. Y por eso, hermanos y hermanas, nuestra fe se alimenta en eso. Yo no sé si usted ha visto la sanidad de algún enfermo por medio de la oración. ¿Cuántos hemos visto sanidades a través de la oración? Nosotros la hemos visto, hermanos. Hemos sido testigos del poder de Dios. Por eso es que usted no ponga su confianza en primer lugar en el médico ni en la medicina. Dios los ha dejado. Utilice los recursos que Dios le ha dejado, pero no ponga su confianza en eso, porque nosotros tenemos al médico de médicos, al que es nuestro sanador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que llevó todas nuestras enfermedades. Él es. Yo recuerdo, hermanos, en una ocasión estaba pero encendido, en fiebre, tenía como 11 años. Y ese día, bueno, mi papá en ese momento era líder de célula y tenía que ir a hacer la reunión de planificación, por cierto, un día jueves. Y estaba prendida en fiebre y mi papá estaba en eso. Bueno, voy a hacer la reunión o cuido a mi hijo. Pero él en un acto de fe dijo: bueno, hijo, yo voy a confiar que el Señor te cuida a ti. Se puso de rodillas, puso sus manos sobre mi frente, comenzó a orar, hermano, y él se fue para la reunión a hacer la obra de Dios. Hermano, en cuestión de 5 minutos la fiebre se había ido, porque la oración del justo puede mucho. Cuando él regresó ya me encontró bien, no tuve necesidad de nada, fue inmediato, hermanos, fue inmediato. Hemos visto, hermanos y hermanas, una hermana hace poco me contaba un testimonio, ¿verdad? Que a ella le iban a intervenir del corazón porque tenía una lesión en el corazón. Se oró por ella porque le iban a intervenir quirúrgicamente. Y ya cuando le iban a intervenir quirúrgicamente, le hacen nuevamente todos los exámenes para saber cómo estaba el corazón previo a la operación, y resulta ser que el corazón estaba cicatrizado, como que alguien había operado. Y es que no había operado cualquier ser humano, había operado el médico de médicos, el Señor Jesucristo. La despacharon, le dijeron: ya no tiene nada. Ese es el Señor. Hemos visto sanidad, hermanos y hermanas, de fertilidad, hermanas que por años le pidieron al Señor poder tener la dicha de ser madres, y el Señor se los concedió. Hemos visto sanidades de cáncer, hemos visto, hermanos y hermanas, sanidad de cualquier tipo, porque nuestro Dios, hermanos y hermanas, está listo a nuestra oración. Entonces, ¿está alguno enfermo? Dice: ore. Y es más, Santiago va más allá. Dice el versículo número 15: la oración de fe sanará al enfermo. ¿Y quién lo va a levantar? El Señor. Y vea lo que dice la parte final: y si ha cometido pecado, y si ha pecado, perdón, su pecado se le perdonará. No todas las enfermedades son el resultado de un pecado.
Pero sí hay enfermedades, hermanos, algunas que son el resultado de un pecado. Por ejemplo, en Primera de Corintios, cuando se habla acerca de la cena del Señor, el apóstol Pablo menciona que antes de probar la cena del Señor, cada uno debemos de examinarnos a nosotros mismos. Porque cuando no nos examinamos a nosotros mismos, sino que somos conscientes que hemos cometido alguna falta, algún pecado delante de Dios y no lo confesamos, la Biblia señala, el apóstol Pablo dice: entre ustedes hay algunos débiles, hay algunos que están enfermos y otros incluso hasta ya murieron. Entonces sí hay algunas enfermedades que son el resultado de un pecado. Por ejemplo, el que anda guardando raíces de amargura, hermanos, puede derivar en una enfermedad. El que anda guardando resentimientos, odios, amarguras, enemistades, puede desarrollar alguna enfermedad. Por eso es que es importante que nosotros evaluemos, y eso solo usted lo puede hacer con Dios, si alguna de su enfermedad es por quizás una falta que no ha perdonado, una enemistad, un rencor, no lo sé. Cada quien tiene que evaluarse. Pero vea lo que está diciendo ahora Santiago. Si alguien ha pecado, nuevamente está recomendando ore. Hay gente que dice: es que yo he cometido pecado y me siento mal con Dios y por eso mejor no me acerco a Dios. Al contrario debería de ser, porque ha pecado. Es importante que confesemos nuestra falta al Señor. ¿Y cómo se debe de hacer? Ahí lo dice, verso 16: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa. Entonces, si yo sé que he pecado, por cualquier pecado, yo debo de ir y buscar a mi hermano, a mi hermana. No debe de ser cualquier hermano, pero alguien que usted estime que es maduro, que lo va a escuchar, y llegar a decirle: oiga, hermano, fíjese que yo ya me fui a hacer varios chequeos médicos. Los médicos no me encuentran nada, pero yo me siento como si tuviese una gran fiebre, un dolor de huesos, pero no me encuentran nada. Pero yo sé que esto, que me siento así, es porque he pecado con el Señor y he hecho esto y aquello. Pero si se lo estoy contando, es para que usted ore por mí y para que usted me ministre. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Si hacemos eso, la oración del justo es poderosa. Entonces, hermanos, no solamente Santiago nos está invitando a que oremos individualmente, eso es efectivo, eso es bueno, sino que ahora Santiago nos está invitando a que oremos los unos por los otros. Y esa es otra práctica que también como iglesia está muy descuidada. Hay dos cosas: uno, la confesión; dos, la oración unos por otros. Estamos más que claros, hermanos y hermanas, que el único que puede perdonarnos de pecado es el Señor Jesucristo. Santiago no está refiriéndose a la confesión como una absolución de nuestro pecado por el hecho de confesarle nuestra falta a un hombre, sino que lo que Santiago está diciendo es que necesitamos la mediación sacerdotal de otro creyente que nos libere de la culpa, porque el que nos perdona de pecado es Jesús. Pero muchas veces nosotros podemos ir delante del Señor a pedirle perdón, Él nos perdona, pero Satanás está ahí acusándonos con culpa. Pero cuando nosotros venimos con un hermano maduro en la fe y confesamos aquello que está mal,
Nosotros, hermanos y hermanas, traemos nuestros hechos vergonzosos a la luz y Satanás ya no tiene control sobre nuestra vergüenza. Yo a veces, hermanos, cuando me toca hacer este ejercicio con varias personas, yo les digo: hermano, yo lo voy a seguir viendo a usted igual como lo he visto, pero hable. Es necesario que usted hable, aún lo más vergonzoso, aún lo más oculto. Confiéselo al Señor. Y lo mío, hermano, no es una morbosidad por saber qué es lo que han hecho, es que ellos se liberen de la culpa y de la vergüenza. Pero cuando ellos lo hacen, yo después les hago la pregunta: ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente ahora que ya lo dijo? Y casi siempre la respuesta es la misma: siento que me han quitado un gran peso de encima. Y en realidad fue el Señor el que se los quitó ya. Pero hay que quitarle el peso de la culpa y de la vergüenza. Por eso es que también la oración debe de ser comunitaria. En la célula debemos de orar los unos por los otros. Acá en la iglesia debemos de orar los unos por los otros. No se vaya a sorprender que de repente un diácono, una hermana diaconisa vaya a orar por usted a la hora de la administración de la alabanza. Lo hace, hermano, motivado por el Espíritu. Y dice más, nos va a poner el ejemplo, porque uno podría decir: no, es que los que ejercitan una vida de oración son gente sin pecado, gente muy santa. Y vea lo que dice el versículo 17: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Todos admiramos al profeta Elías, que se paró frente al rey Acab y le dijo: te digo, Acab, que no lloverá hasta que yo lo ordene. Y fue Elías el instrumento que Dios usó para cerrar los cielos. Pero ¿quién era Elías? Era así como usted, así como yo. Elías, hermanos, habían días que se levantaba deseoso de orar. Pero Elías también era como nosotros. Había días en que no le daban ganas de orar. Hermano, ¿ha tenido usted alguna ocasión en que no ha tenido ganas de orar? Sean sinceros, hermanos. Claro, no nos engañemos. Todos en más de alguna ocasión hemos tenido ganas de orar, de no orar. Aunque no digan amén. Pero es cierto. ¿O cuántos de nosotros nos hemos dormido, hermanos, orando? Le voy a decir algo: es preferible que se duerma orando a que se duerma frente a la televisión. En una ocasión, hermanos, en una vigilia estábamos orando en la iglesia. Y me recuerdo de cierto jovencito que estaba de rodillas, hermano. Ahí estaba él entre sueño y haciéndole el esfuerzo por orar de rodillas, hasta que finalmente el sueño lo venció, ¿verdad? Pasó el tiempo de oración, ya iba al segundo culto y él seguía de rodillas. Los hermanos pensaban que estaba orando. Qué dormido estaba, hermano, como el Eutico. Cuando se levantó, toda la marca de la silla en la cara, hermano. Si aquí también algunos de ustedes los hemos visto que a la hora de la oración están así. Vea al que tiene a su lado si no se está durmiendo, y si está durmiendo, péguele un codazo santo para que despierte. Están acá, hermanos. Pero todos sentimos debilidades como Elías. Pero a pesar de que somos débiles como Elías, dice que oró con fervor. Son esas oraciones apasionadas. Y dice que oró con fervor. ¿Y qué ocurrió? No llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Entonces vea lo que está diciendo Santiago. Él está dando un ejemplo de que la oración es poderosa. ¿Qué hay imposible para Dios, hermanos? Porque al que le estamos orando no es al pastor ni a ningún santo. Le estamos orando, hermanos, al que hizo los cielos y la tierra, al que le puso límite a los océanos. A Él estamos orando.
Él tiene el poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ese es nuestro Dios. Si no oramos, hermanos y hermanas, es porque somos lentos. Pero Elías no fue lento. Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones o a debilidades. Y dice el versículo 18: volvió a orar y el cielo dio su lluvia. Allá estaba Elías, hermanos y hermanas, en el monte de rodillas. Y dice la Biblia que se había doblado todo. Y le decía: Señor, por favor, abre los cielos, que llueva. Y por ahí estaba el criado. Y le dijo: mira, por favor, sube a ver si ves una nube que nos anuncie el agua. Y dice la Biblia que aquel hombre venía y le decía: no, no se ve nada. Y aquel volvía a orar: Señor, manda la lluvia, envía la lluvia sobre nosotros. Y se doblaba, hermanos, completamente. Y volvía a enviar al siervo. Y eso fue así por 7 ocasiones. En la 7ª ocasión, el Señor respondió a la oración de Elías, porque una de las características de la oración es que nos enseña a ser perseverantes. Tenemos que perseverar. Y si el cielo se nos ve cerrado como Elías, tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir buscando al Señor. Y en la 7ª ocasión, mira, allá a lo lejos se ve una nube como la palma de un hombre. Hermano, era una nubecita chiquitita, pequeñita. Pero Elías dijo: hoy sí se viene un gran tormentón, como de los que caen en Santa Ana. Así que ve a decirle a Acab que se viene una tormenta y que se apure a llegar a la casa. Hermanos y hermanas, la Biblia enseña que Acab vive en su carruaje, tirado por caballos. Y Elías, hermano, salió corriendo porque se venía una gran tormenta. Bueno, de hecho que se vino esa gran tormenta, porque el Señor responde la oración de los justos. El Señor no tardó la respuesta y le dijo: rey, mira, viene una gran tormenta, viene un aguacero. Y aquel no le creyó, hermano, porque si algo tenía acá de que era un incrédulo. Pero como Elías sabía quién le había pedido, él se dio cuenta que el Señor le había respondido al profeta. Entonces, hermanos, hacía las cabales. Y usted tiene testimonios que contar de cómo Dios ha respondido a su oración. ¿Cuántos tenemos algún testimonio que contar de lo que Dios ha hecho? Bueno, démosle gloria y alabanza al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque vea lo que dice en la parte final del verso 18, con lo que termino. El cielo dio su lluvia y la tierra produjo fruto. Cuando nosotros oramos, siempre habrá un resultado en nosotros y a nuestro alrededor. Entonces, hermanos, perdone que se lo diga, yo se lo digo porque lo amo mucho, pero vaya apagando su teléfono, hombre. Déjelo afuera de su habitación y doble sus rodillas para buscar el rostro del Señor. Apague su televisor. Si quiere, ponga una música suave para que se concentre, hermanos y hermanas. Ponga la alabanza favorita que usted tiene para con el Señor y doble sus rodillas, porque presto y atento está el oído de Jehová a los justos que a Él lo invocan. Así que si hay peticiones de oración, este es el tiempo para buscar el rostro del Señor. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor perdón si hemos descuidado la oración. Vamos a decirle al Señor: Señor, perdóname porque no le he dado el lugar a nuestra relación, a nuestra comunión.
Si usted ya tiene una vida de oración, hermano, qué bien. Dígale: Señor, gracias porque ha respondido a mis oraciones. Si usted tiene una petición, yo no sé, de sanidad, yo no sé si usted está afligido, yo no sé si usted está alegre, pero el Señor te dice: ora, 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 ora. Si tú tienes que agradecerle al Señor por algo, dale gracias. Si tú tienes que pedirle al Señor socorro y auxilio, este es el momento. Si tú tienes que confesarle una falta a Él, hazlo ahora. Pero ora. Nadie se quede callado, hermanos, en estos minutos. Vamos a buscar el rostro de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti, Señor, con acción de gracias, porque a través de Jesucristo, tu Hijo, nos has abierto el camino para acercarnos al lugar santísimo. En primer lugar, queremos pedirte perdón porque no hemos dedicado el tiempo necesario a la oración. Señor, nos hemos entretenido con nuestro teléfono celular, nos hemos entretenido perdiendo el tiempo en otras cosas y hemos olvidado nuestro lugar secreto. Y por eso, Señor, algunos de tu pueblo están siendo afligidos. Algunos, Señor, están enfermos, otros han pecado, pero ahora nos ponemos a tono contigo, Señor, por medio de Jesucristo, tu Hijo. Oramos esta noche, Señor, invocando al Dios de Elías. Oramos invocando al Dios de Elías, que también es nuestro Dios y es nuestro Padre, para que tú sanes, Señor, para que tú sanes esta noche la enfermedad de los cuerpos. Si esta noche, hermanos, hay enfermedades, ahora pida al Señor por sanidad. Si está afligido o acongojado, pida al Señor consuelo y fortaleza. Señor, aquí vengo delante de ti. Pon tu mano de sanidad sobre mi cuerpo, sobre mis llagas. Pon tu mano de sanidad sobre mis riñones, sobre mi oído, sobre mi corazón. Pon tu mano de sanidad sobre mis huesos. Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador. Tú eres nuestro sustentador, Señor. Provee alimento a tu pueblo, provee trabajo a tu pueblo, concede prosperidad a aquellos que con corazón recto buscan tu bendición, Señor. Dale dones del Espíritu al que los anhela, aquel que tiene el deseo de servirte en el ministerio. Señor amado, confirme ese llamado. Provee los recursos necesarios. Te lo pedimos, Señor. Y ahora te alabamos, Señor, por lo que harás y por lo que has hecho. Te agradecemos, Señor, porque nos sanaste. Te agradecemos porque nos cuidaste. Te agradecemos porque nos fortaleciste. Porque en el día de la aflicción clamamos a ti y desde el cielo nos escuchaste. No cayó ni una sola lágrima a tierra que tú no hayas visto, que tú no hayas tomado en tu redoma. Por eso te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor.
es hora de vencer. Solo alaba, simplemente alaba. Si está llorando, alaba. Vamos, dígalo, En hermano. la prueba, alaba. Si está sufriendo, alaba. Y No importa, alaba o alabanza, Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, cadenas, sacando espinos, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, Oiga, es porque está trabajando. basta solamente esperar. Lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Y la iglesia alaba. Alaba, simplemente alaba. Si está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si está sufriendo, alaba. No importa, alaba. O alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanto mis manos, mi victoria llegó. Comienzo a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alabe al Señor esta noche. Esta es noche de testimonios. Esta es noche de testimonios, hermano.
A muchos el Señor esta noche les ha contestado su oración. A muchos esta noche el Señor les ha contestado su oración. Por eso dígale: Señor, gracias, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Te alabo porque grandes cosas has hecho. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la majestad. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Que suba hasta la presencia del Señor. Alabe al Señor y a su nombre. Y a su nombre. A Él sea la gloria, hermanos. Dios es bueno. Amén, hermanos. Pueden sentarse, mis amados. Solamente vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Vamos a pedirle al Señor que Él bendiga lo que